Bienvenidos a nuestra presentación. En esta oportunidad les vamos a hablar de los factores que afectan la composición microbiana ruminal y métodos para determinar el rendimiento de la proteína microbiana. Somos el grupo número 1, conformado por Emilio Toscano, André Ruilova, Anit Obstancias y Paul Zambari. A continuación, mi compañero. Bien, entonces en primer lugar vamos a decir que la proteína metabolizable es la proteína verdadera que el intestino absorbe y que prácticamente en su mayoría es proporcionada por la proteína microbiana. Esta proteína, cuando es absorbida, puede ayudar en momentos importantes como lo pueden ser el mantenimiento, el crecimiento, la reproducción y la lactación en los animales. Existen distintos métodos para determinar la síntesis de proteína microbiana, donde podemos destacar el análisis de purinas, método del ácido diaminopimélico, la incorporación isotópica a las células microbianas y el uso de ADN microbiano con PCR en tiempo real. Entonces, para la cuantificación de esta proteína es importante que se aíslen los llamados pellets microbianos. Pero, ¿qué es un pellet microbiano? Básicamente, un pellet microbiano es una muestra concentrada de microorganismos en una muestra biológica, en este caso del rumen en los rumiantes. En el contexto de la secuenciación de ADN, básicamente se utiliza la centrifugación diferencial a partir de muestras líquidas para obtener estos pellets, en este caso del líquido ruminal. Y hay que destacar que el número de estos pellets aislados debe ser representativo de todo el contenido ruminal, pues caso contrario la cuantificación puede verse sesgada. Finalmente, los objetivos de este artículo o estudio fueron el describir la composición de la proteína microbiana que fluye al intestino, los principales factores que afectan su rendimiento y los métodos para su estimación. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de estos microorganismos. En primer lugar nos encontramos en las bacterias. Las bacterias, pues básicamente son muy abundantes y vamos a encontrar 13 filos donde podemos destacar Bacteroidetes y Firmicutes, 40 órdenes, 80 clases, 180 familias, 320 géneros, donde va a destacar Prebotella. Por otra parte nos encontramos a los protozoarios. Estos básicamente son mucho más grandes que las bacterias y a pesar de que su número de géneros va a ser inferior a las antes mencionadas, van a ocupar mucho más espacio. Por ello, ellos comprenden la mitad de la biomasa microbiana ruminal total. En cuanto a los géneros, podemos destacar algunos como Entodinium, Epidinium, Metadinium, Diploplastron, Polyplastron y Diplodinium. Asimismo, la clase más importante es Litosmatea, donde están aproximadamente el 90% de estos protozoarios. Y esta clase va a tener dos subclases importantes que son Aptoria y Trichostomati. Siguiendo con estos microorganismos, ahora nos encontramos con los hongos. Bueno, estos básicamente son organismos flagelados y estos siguen un ciclo repetitivo que básicamente inicia con los micelios, los cuales van a generar esporangias y estas van a emitir zoosporas y bueno, el ciclo se repite. De los hongos en el rumen podemos encontrar 5 filos y 55 géneros. De estos géneros básicamente son importantes Ascomycota, Basidiomycota, Neocalimastygomycota y otros más. Finalmente, con las arqueas podemos decir que su densidad no ha sido determinada con precisión y estas se ven involucradas en la formación de metano. Básicamente aquí encontramos un filo importante que es Euryarchaeota, que constituyen básicamente el 99% de las arqueas en el rumen, y también nos vamos a encontrar con 10 géneros, donde el más importante va a ser el Methanobrevibacter, donde están el 91% de estos microorganismos. A continuación, mi compañero André. Factores que influyen en la síntesis de la proteína ruminal. El crecimiento de los microorganismos ruminales depende de la capacidad que tengan estos para descomponer los ingredientes de los alimentos. Como se ve en el pienso, está compuesto por polímeros complejos como la celulosa, el almidón y proteínas. Esto primero debe ser degradado por las enzimas extracelulares a sustancias de bajo peso molecular y así puedan ser utilizados por las bacterias.
El rendimiento bacteriano in vivo va de 1,9 a 3 miligramos por cada 100 miligramos de materia orgánica digerida. Uno de los factores que influye son los carbohidratos del alimento. Para que los microorganismos ruminales usen eficientemente los nutrientes del alimento, el ritmo de fermentación de la materia orgánica debe corresponder con las capacidades que tengan estos microorganismos. En esto, los carbohidratos fácilmente disponibles, como el almidón, ayudan a mejorar esta utilización de los nutrientes. Esto es muy importante también. El tipo de carbohidrato va a afectar al metabolismo microbiano. Pues se ha visto que en dietas a base de maíz, de trigo y de sorgo, ha habido cambios en el pH ruminal, pues ha disminuido y ha variado la población de bacterias y protozoarios, pues esto ha beneficiado a que los protozoarios puedan aumentar en su población y pues esto puede traer a desequilibrios. Por eso es muy importante controlar los carbohidratos. Otro factor muy importante es la proteína. Como los microorganismos no pueden tener un abastecimiento muy bueno de aminoácidos, es por eso que se le añade proteínas no degradables en el rumen. Esto pues para que puedan cumplir estos requerimientos de aminoácidos. Hay que tener en cuenta que las proteínas de baja degradación pueden reducir la fermentación microbiana, pues si es que existe una baja degradación va a existir poco nitrógeno para que puedan utilizar estos microorganismos, pues esto se degrada muy lentamente, entonces los microorganismos no van a tener el nitrógeno necesario. Como vemos acá, una mayor cantidad de nitrógeno mejora la eficiencia del uso de energía y el crecimiento bacteriano. También en las investigaciones sugieren que se debe coordinar este nitrógeno con los carbohidratos de la dieta, pues si existe una buena cantidad de nitrógeno y también un buen abastecimiento de energía por parte de los carbohidratos, se van a poder sintetizar las proteínas de una mejor manera. Pero si existe una deficiencia de la energía por los carbohidratos, se va a sintetizar más amoníaco y este se va a eliminar por la orina. El efecto de la grasa de la dieta. Los ácidos grasos insaturados resultan tóxicos para las bacterias ruminales. Algunas bacterias muy sensibles a las grasas son los grupos de los Fibrobacter, Ruminococcus, Butyrivibrio y Prevotella. Esto de que resultan tóxicos los ácidos grasos se ha visto debido a la adherencia que tienen estos ácidos grasos a la pared celular. Esto impide la digestión de los nutrientes por parte de las bacterias. Es por eso que muchos géneros bacterianos realizan la biohidrogenización y hacen que los ácidos grasos insaturados se vuelvan saturados y de esta manera reduzcan el impacto que les pueden causar a las bacterias. La grasa alimentaria afecta negativamente a los protozoarios, ruminales, hongos y arqueas. Se ha visto principalmente que las dietas que contienen aceite de linaza o soya tienen efectos negativos para estos microorganismos ruminales. Otro efecto es el pH ruminal. Es muy importante que se mantenga un pH óptimo. Se ha visto también que existen bacterias que realmente son sensibles a este pH ruminal y otras que son más resistentes a este pH ruminal. Algunas que resultan sensibles son Fibrobacter succinogenes, Ruminococcus albus y algunas que son resistentes a un pH bajo son Prevotella ruminocola y Selenomonas ruminatum. Se ha visto también en las investigaciones que la acidosis ruminal puede traer cambios significativos en la población bacteriana, pues en dietas, como ya lo explicamos en la parte de los carbohidratos, dietas que tengan a base de granos pues van a reducir el pH ruminal y van a hacer que proliferen otros microorganismos. Principalmente se ha visto que incrementa la población de protozoarios y hace que ya exista un desequilibrio en esta población de microorganismos. Y para finalizar vamos a ver los efectos de la ingesta de alimentos. Como esto ya sería una manera de resumen de lo que hemos visto en cómo influyen los alimentos a la producción de proteínas. Se ha visto que obviamente si existe una reducción en la ingesta de alimentos va a disminuir la eficiencia microbiana.
Sin embargo, según estudios, se ha visto que la reducción de la ingesta, cuando no es muy severa, esta va a aumentar la eficacia microbiana. Sin embargo, se va a reducir el rendimiento microbiano debido al poco nitrógeno que existe para ellos. También el incremento de la ingesta de alimento aumenta el rendimiento microbiano, acelera la velocidad de paso de alimentos por el rumen y de esta manera va a producirse más nitrógeno bacteriano en el duodeno, y de esta manera va a existir una relación positiva entre la materia orgánica fermentable y la producción de nitrógeno para de esta manera producir las proteínas. A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar acerca de la medición de la proteína microbiana y su aportación a la proteína metabolizable. Para ello se requiere aislar un pellet microbiano ruminal que establezca la relación entre el marcador microbiano y el nitrógeno. Posteriormente a esto se va a cuantificar el marcador de la digesta intestinal. Es necesario medir el flujo de la digesta intestinal para poder calcular el flujo de la proteína microbiana. Y uno de los marcadores de la digesta más comúnmente utilizados va a ser el óxido crómico. Este proceso puede presentar varios retos debido a que para obtener un pellet de referencia que sea representativo tanto para la parte fluida como la parte de la fase sólida, se puede llegar a obtener resultados sesgados, debido a que si obtenemos una muestra que solo utiliza bacterias de un solo tipo microbiano, no vamos a tener, vamos a establecer una relación entre el indicador y la proteína. Los marcadores microbianos convencionales que vamos a ver en esta revisión van a ser las purinas totales, el ácido diaminopimélico, el nitrógeno marcado, y además en esta revisión se aumentó el estudio del uso del ADN por medio de una PCR en tiempo real. Esto para poder medir la proteína que tiene su origen en las bacterias. El marcador biológico ideal es aquel que es estable biológicamente, está presente en porcentajes similares en los distintos tipos de microbios, y además tiene un porcentaje constante dentro de la célula microbiana durante todas sus etapas. Mencionamos esto porque a continuación los marcadores que vamos a ver tienen algunas desventajas, entonces debemos aclarar esto. En cuanto a las purinas totales, tenemos que la adenina y la guanina, que son las purinas, son parte de los ácidos nucleicos de las células microbianas. Entonces, estas se pueden cuantificar con un espectrómetro a 260 nanómetros. Esta se estima con la proteína microbiana como base en la relación entre las purinas y el nitrógeno de los pellets bacterianos de referencia que obtuvimos. La desventaja de este marcador es que las células epiteliales intestinales que se desprenden pueden aportar purinas y por ende pueden provocar una sobreestimación de las mismas. En cuanto al ácido diaminopimélico, pues este basa su estimación en la relación entre el ácido diaminopimélico, el nitrógeno en las bacterias ruminales y la cantidad del marcador microbiano en la digesta. Este ácido se encuentra en la membrana celular de las bacterias ruminales y está ausente en los alimentos de la dieta de los rumiantes, para aclarar. Las desventajas que puede presentar es que la relación entre el ácido diaminopimélico y el nitrógeno puede variar entre las especies bacterianas ruminales. Por ejemplo, las bacterias gram negativas poseen mayor cantidad de este ácido. El nitrógeno marcado, en cambio se basa en la incorporación del nitrógeno amoniacal marcado y no toma en cuenta la proteína microbiana ya sintetizada directamente a partir de los aminoácidos o los péptidos. Además, cabe recalcar que la proteína marcada con nitrógeno que sale del rumen es solo de origen microbiano y no va a ser de origen alimentario. La desventaja que puede llegar a presentar este marcador es que llega a ser muy costoso y complejo, y la relación marcador-nitrógeno difiere entre las bacterias que están asociadas a la fase sólida y a la fase líquida.
Como mencionamos anteriormente, también vamos a hablar acerca del uso del ADN mediante la PCR en tiempo real, porque esta nos va a permitir una detección rápida del ADN microbiano. Este va a utilizar 3 oligonucleótidos complementarios al marcador de ADN y esto lo va a volver altamente sensible y específico. Además de que este va a permitirnos identificar proteínas microbianas de todos los dominios microbianos del rumen. Pero la desventaja que presenta este es que algunas especies bacterianas y de protozoarios pueden presentar diversos números de copias de los marcadores de ADN, lo cual puede introducir a un sesgo en nuestros resultados. A continuación le doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Bueno, gracias compañero. Yo les voy a hablar de la secuenciación del ADN mejora el conocimiento sobre los factores que afectan la medición del flujo de la proteína microbiana. Bueno, el uso de la secuenciación del ADN de alto rendimiento es una técnica que ha permitido investigar diversos aspectos relacionados con la nutrición de los rumiantes, como los cambios en la población bacteriana. Estos cambios en la población inciden directamente en la dieta del rumiante, en el pH ruminal, en las bacterias biodihidrogenizadoras, incluso en la composición de la grasa en la leche y también en las arqueas responsables de la formación del metano. La secuenciación del ADN ha mejorado nuestra comprensión de los factores que afectan el cálculo de la proteína microbiana y su flujo hacia el intestino delgado. Esto tiene suma importancia, especialmente en el ámbito de la nutrición. Ahora bien, gracias a todas estas técnicas podemos tener diferencias taxonómicas entre las bacterias del líquido ruminal y de la digesta intestinal. La obtención de un pellet bacteriano representativo de la población microbiana en los contenidos ruminales es crucial para poder estimar el flujo de la proteína microbiana al intestino delgado y la síntesis de la proteína microbiana. Estos pellets, como ya le explicó mi compañero al comienzo, son un centrifugado del contenido del rumen y también del intestino delgado. Los avances de las secuencias de ADN de alto rendimiento han permitido a los investigadores analizar el perfil taxonómico de, como les comentaba, las bacterias que están en el líquido ruminal y también las bacterias de la digesta intestinal. Todo esto nos permite analizar y extraer datos específicos sobre las bacterias que hay en estos dos lugares. Y se ha encontrado que hay mayores proporciones de los filos bacterianos predominantes, Firmicutes, TM7 y Tenericutes, en los pellets bacterianos de referencia, o sea los del rumen, que en la digesta intestinal. Además, en los pellets de referencia se han encontrado grandes proporciones de los órdenes bacterianos bacteroidales y clostridiales, así como niveles superiores de la familia bacteriana Lasinospiraceae. Por otra parte, los pellets bacterianos de referencia contenían proporciones más bajas de los filos Fibrobacteres, Stiochaetes, Proteobacteria y Lentisparae, así como de la familia Ruminococcaceae y del género Butyrivibrio. Estos hallazgos apoyan la idea que el uso exclusivo de bacterias de pellets de referencia, o sea las bacterias del rumen, daría lugar a un sesgo en la estimación de la síntesis de la proteína microbiana y de que es necesario desarrollar procedimientos de desprendimiento eficaces. Esto se explica fácilmente pues las poblaciones tanto del rumen como del intestino son diferentes y normalmente no se consideran así. Y bueno, según estos hallazgos, el desprendimiento de las bacterias fibrolíticas de la fracción sólida de los contenidos ruminales es particularmente importante para obtener pellets microbianos de referencia que sean representativos.
cosa que en los procedimientos de desprendimiento, donde se filtran las bacterias y se centrifugan, actualmente no es así. Ahora bien, en base a todo esto, vamos a ver las implicaciones de las diferencias taxonómicas entre las bacterias del líquido ruminal y de la digesta intestinal sobre los marcadores microbianos. Los estudios que utilizan secuenciación de ADN de alto rendimiento han revelado posibles factores que podrían sesgar la estimación del flujo de la proteína bacteriana. Al aislar exclusivamente el pellet bacteriano representativo de la fase líquida de los contenidos ruminales. Bueno, podemos reflexionar respecto a esto en algunos puntos. Pues se ha observado que las bacterias asociadas a partículas tienen proporciones menores de purinas en comparación con las bacterias asociadas a líquidos, lo cual puede llevar a una subestimación del suministro intestinal de proteína microbiana. Esto muy importante en la formulación de dieta. De igual forma, la concentración del peptidoglicano, que varía entre las bacterias gram positivas y gram negativas, como nosotros ya sabemos, pues la pared celular de las gram positivas es mucho más contenida de peptidoglicano. Eso puede afectar las estimaciones, ya que los pellets de referencia aislados del líquido ruminal contienen una mayor proporción de bacterias gram positivas. Las diferencias de la concentración de nitrógeno marcada en las bacterias asociadas al líquido y a partículas también puede influir en las estimaciones del flujo intestinal de proteína microbiana. Así también las variaciones del número de copias del gen 16S y la presencia de firmicutes en mayores proporciones en las bacterias del líquido ruminal pueden resultar en valores de proteína bacteriana subestimados. Si los pellets bacterianos de referencia no son representativos de la digesta que fluye al intestino delgado. Finalmente, podemos extraer conclusiones muy importantes de todo este documento y esta exposición. Podemos decir que el microbioma ruminal es crucial para la nutrición de los rumiantes, y las bacterias y protozoarios son los principales contribuyentes de proteína microbiana. Como siguiente punto, el uso del ADN como marcador microbiano en la PCR en tiempo real es una alternativa reciente, pero también puede presentarse varios factores como la disponibilidad de carbohidratos, la proteína degradable en el rumen, la grasa alimentaria, la ingesta de alimento y el pH ruminal afectan la síntesis de proteína microbiana en el rumen. También, obtener un pellet microbiano representativo del rumen es un desafío importante para estimar el flujo de la proteína microbiana y establecer la relación con el nitrógeno. Otro punto más es que, aunque se utilizan diferentes marcadores microbianos como purinas totales, ácido diaminopinélico y nitrógeno marcado para estimar la síntesis de proteína microbiana, cada uno de estos métodos tiene sus limitaciones. Y como punto final, podemos decir que existen diferencias en la composición taxonómica entre las bacterias asociadas a partículas y al líquido ruminal, lo que requiere más investigación y métodos efectivos para obtener pellets microbianos más representativos, contenidos ruminales completos. Solo esto permitirá una estimación precisa de la contribución de la proteína microbiana al suministro de proteína metabolizable en los rumiantes. Les agradecemos mucho por la atención prestada a este video, a esta exposición, y espero que sea de su agrado.